Lilian, cuando vos decís feminista socialista, ¿podés definir a la señora que está en casa qué es? Sí, por supuesto. Justamente por eso lo hacemos, porque queremos plantear todo lo que hace a el fondo, a lo que subyace en etiquetas que a veces la gente se pone o no se pone, pero cuando comienza a escarbar en lo que piensa en el planteamiento para la sociedad, entonces se da cuenta que efectivamente hay un conjunto de ideas que son los que mueven la acción y la práctica de las personas. El socialismo es fundamentalmente la apuesta a la igualdad de oportunidades, no que todos seamos de la misma forma, muy por el contrario. Un respeto profundo a la diversidad es un elemento clave del socialismo, pero sí aquello que implica pensar en cómo generamos igualdad de oportunidades para todas las personas en nuestra sociedad. Porque decimos, y esto es lo que en general diferencia un pensamiento socialista de uno liberal, entre comillas, no de un partido, sino un pensamiento liberal, en donde se piensa que la gente en realidad es libre y puede hacer todo lo que quiera. Y cuando somos socialistas decimos, la gente es libre si en realidad tiene las condiciones de vida que le permitan ejercitar la igualdad, la libertad. De lo contrario, ¿cómo alguien que tiene ganas de estudiar algo va a hacerlo si no tiene las oportunidades? Entonces, el elemento que hace a la igualdad de oportunidades es por eso la clave del socialismo. Y cuando estamos hablando de feminismo, estamos hablando de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. De eso se trata